Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Mauricio Chotocruz. Soy el gerente de Conexis y los acompaño hoy desde nuestra oficina en San José, Costa Rica. Em, Gracias por estar hoy participando en esta charla. Soy invitados a presentar sus preguntas en el botón de Q&A y en el chat. Estimamos unos 40 minutos. Y nuestro experto se va a referir a temas bien sensibles sobre conflictos de intereses y prohibiciones que afectan a los oferentes en contrataciones públicas y cuáles son sus posibles consecuencias, que es bien importante tenerlas bien claritas siempre. Eh, Nuestro abogado especialista en la República Dominicana es el señor licenciado Luis Ernesto Peña. Él tiene una destacada formación y experiencia. Estudió tanto en República Dominicana como en la Universidad George Washington en Washington y tiene una especialización también en España. Entonces, aparte de eso, es abogado especialista en Derecho Administrativo en la firma Martínez, Peña y Fernández en Santo Domingo y es asesor de los suscriptores de Conexis allá en la República Dominicana. Él pronto ya, sí, vamos a empezar la charla, pero antes quiero presentarles aquí está. Hola. Hola a todos. Mauricio, no me permite poner el video. Ok, voy a revisar un segundito. Gracias por decirme. Listo, Bien, listo. a todos. Luis Ernesto. Ok, bienvenido, gracias. También está con nosotros hoy Ivonne Jacobo. Bienvenida, Ivonne. Hola, Ivonne es asesora, e instructora de Conexis en República Dominicana. Ella atiende a nuestros clientes en capacitaciones y en presentaciones de Conexis. Ella tiene experiencia amplia en entrenamiento de oferentes estatales. Antes laboró en esa área para la Dirección General de Compras Públicas y también ella es consultora en gestión de licitaciones. Entonces, de hecho, hemos planeado en conjunto con Ivonne algunos cursos personalizados para cada empresa, para cada grupo en gestión de licitaciones. Ivonne, cuéntenos un poquito más de estas capacitaciones, cómo es qué es lo de qué se tratan, qué es lo que vemos ahí. sí, claro que sí. ¿Cómo está, don Mauricio? Bueno, les cuento. Esa capacitación se basa en que el analista de ventas sepa cómo va a realizar sus ventas antes de verificar lo que son los pliegos, la viabilidad, saber llenar los formularios detenidamente y analizarlos. Seguir con la información de la económica, dígase de la oferta económica, igualmente tener los puntos viables de la técnica, saber llenar los sobre A, sobre B, garantías, MIPYMES, entre otras cosas. Es de forma integral que se capacita, en este caso, quien vende a gobierno, juntamente con un poco de la ley, para que sepan qué derechos tienen, cuáles son sus obligaciones. Es una capacitación integral. Ok, excelente. Para las personas que tengan interés en conocer más de estas capacitaciones, al final del webinar, en el sondeo que siempre hacemos, ahí pueden escoger la opción 4, que sería, que después la vamos a poner en pantalla, que es deseo más información sobre estas capacitaciones que nos la han pedido bastante nuestros suscriptores allá en la República Dominicana. Bueno, para ir continuando con Exis, un poquito de Conexis, nosotros nos especializamos en inteligencia para licitaciones. Tenemos más de 1.200 de los principales proveedores estatales en 4 países. Quería mostrarles un poquito de lo que hacemos en nuestra página Licita y Gana para nuestros suscriptores. Cuando le dan ingresar, es muy sencillo ponerse al día de qué hay para sus negocios. Con solo decir
República Dominicana, con solo eso, con un clic, yo ya puedo ver qué oportunidades hay vigentes, ¿verdad? Que están abiertas para recibir propuesta con cualquiera de todos los palabras o códigos o términos, fichas técnicas y demás que yo defina para buscar. Entonces el sistema supera el problema como este que dice, digamos, este que dice adquisición de medicamentos y materiales médicos. O sea, ¿cuáles? ¿Qué hay ahí para mí? Adquisición de kits de insumos odontológicos. ¿Cuál es el detalle? Adquisición de medicamentos. ¿Cuáles? Compra de medicamentos y materiales. Entonces, cada una de esas preguntas de cuáles o cada una de esas posibilidades de negocio se ponen en riesgo al yo no saber cuáles son los productos que hay para mí dentro de cada uno de ellos. Y eso lo resuelve Conexis con una exactitud y una precisión, digamos, que amerita que nuestros clientes, que son de los principales proveedores estatales, utilicen consistentemente estas herramientas. Entonces, aquí vemos que encontró este medicamento, por aquí encontró otro, paracetamol, por aquí encontró otro, dentro de las especificaciones. Y ahora es todavía más fácil porque nosotros con las alertas tempranas que enviamos a los clientes de República Dominicana cada 30 minutos, los enteramos de nuevas compras por correo electrónico que se van realizando, conteniendo donde me indica cuáles de los productos que yo vendo están contenidos dentro de ese proceso de compra que se acaba de publicar. Y además de que me notifica y me dice, aquí se está comprando este producto suyo, tiene estos links aquí que yo puedo usar de una forma muy sencilla. Igual, en un clic puedo ver cuáles han sido las compras previas, los precios de referencia de los productos que aquí se están licitando, ¿verdad? En las diferentes presentaciones para afinar mi estrategia de precios. Puedo graficar para saber quiénes son los potenciales oferentes que me voy a encontrar o competidores que me voy a encontrar y con cuáles productos ellos han sido adjudicados previamente ¿verdad? En concursos anteriores de esos suministros solicitados. Además de eso, puedo ver inclusive las compras futuras, ¿verdad? ¿Qué más se va a comprar? En este caso, no solo ese hospital, sino qué más se va a comprar de ese producto que están ahí solicitando. O sea, todo esto lo estamos haciendo desde el correo electrónico, que inclusive puedo ver quiénes son los principales compradores de ese producto en lo que resta del año. Y si hay algún comprador de estos, de ese producto que estoy analizando, que me interese, puedo ver aquí cuándo es que van a hacer esas compras y ver sus detalles, ¿verdad? Entonces, hasta ahí, imagínense toda la facilidad que damos desde un solo correo electrónico, pero eso no es todo. El botoncito de notificar cambios me permite recibir las notificaciones de cualquier cambio que haya en los expedientes para que no se me vaya a pasar ninguna modificación de alguna condición o alguna fecha, alguna adenda y demás, que nosotros le damos seguimiento ¿verdad? Es muy exhaustivo a todo eso. Y además me permite hacer otras cosas importantes. Por ejemplo, aquí poner una consulta al experto legal, que es Luis Ernesto, que ese servicio lo utilizan ya muchos de nuestros suscriptores permanentemente para ventilar dudas con respecto a, a, a procesos de compra en particular, consultar la ley y el reglamento nuevo con la tecnología de GPT, le hago preguntas y voy estudiando, y consultar la documentación del expediente, todo de una forma súper sencilla, todo en un clic y todo desde la alerta diaria temprana, personalizada, que ahora nuestros clientes en República Dominicana reciben. Entonces, eh, es una gran facilidad que resuelve prácticamente el día a día de las áreas de licitaciones y está a su disposición. Bueno, bienvenido Luis Ernesto. Entramos, si te parece, en la charla sobre las prohibiciones y los conflictos de interés. Gracias.
Gracias, Mauricio. Con gusto. Bien, gracias a todos los asistentes y gracias a toda la gente de Conexis que patrocina estos conversatorios para sus usuarios y también para los posibles interesados en estos temas de contratación pública, de manera que perdón, de manera que puedan fortalecer su conocimiento y también puedan entonces también fortalecer sus ofertas y su capacidad de hacer negocios con el Estado. En el día de hoy hemos elegido conversar sobre los conflictos de interés y las prohibiciones. Esos conflictos de interés y estas prohibiciones que mencionamos tienen que ver con las prohibiciones que establece la ley actualmente, la ley 340-06, respecto de aquellos que pueden, o perdón, respecto de aquellos que no pueden contratar con el Estado. Antes de comenzar, evidentemente que contratar con el Estado en este contexto hay que verlo desde un sentido amplio. Es decir, la prohibición no es solamente contratar con el Estado, sino la prohibición incluye todo el camino a contratar con el Estado, lo cual incluiría también participar en un procedimiento de contratación o de selección de oferentes, el cual tiene como finalidad última precisamente contratar con el Estado. Entonces, esta prohibición alcanza el incluso participar en algún proceso de selección de oferentes, lo cual, conforme veremos más adelante, tiene o sea, su participación en el tipo de consecuencia. Entonces, en el día de hoy vamos a comenzar brevemente sobre eso y igualmente están disponibles la sección de preguntas y respuestas. Pueden irlas haciendo en la medida que le vayan surgiendo y yo en la medida que vaya avanzando el conversatorio voy entonces respondiendo sus preguntas. Entonces, entrando directamente en materia, es importante tener en cuenta cuál es el artículo estrella en esto. Es el artículo 14 de la ley 340-06. Este artículo establece, es categórico en cuanto al texto de no podrán ser oferentes ni contratar con el Estado a las siguientes personas, que era lo que hablábamos al principio de que la prohibición incluía no solamente contratar, sino que también incluía participar como oferente. Es decir, que el, el, estas personas no podrían participar de ninguna manera en lo que tiene que ver el contexto del mercado público. Y en ese sentido yo he dividido estas prohibiciones en cuatro grandes grupos. El primer grupo podríamos denominarlos como los funcionarios. Entonces, si se fijan, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, la ley menciona por nombre y apellido una cantidad específica de funcionarios públicos. Y estos son el presidente, el vicepresidente, hablo en texto de los secretarios, pero serían los ministros y viceministros, los senadores y diputados, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia y de los demás tribunales del orden judicial. Dígase que ningún juez del Poder Judicial puede participar en un procedimiento de contratación pública, de la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral, los síndicos, regidores, el Contralor de la República, Subcontralor, el Director de Presupuesto, Subdirector, Director Nacional de Planificación, Procurador General, demás miembros del Ministerio Público, el Tesorero. Y luego aquí hay una lectura interesante, que es interesante porque es, digamos, un término no necesariamente determinado, y es demás funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de las instituciones incluidas en el artículo 2, numerales del 1 al 5. Entonces, ese artículo 2 es el que menciona las instituciones que se encuentran sujetas a la aplicación de la ley, que básicamente serían todas las instituciones públicas e incluyendo las empresas públicas. Y aquí es bueno detenerse porque para poder responder la pregunta de quién sería un funcionario de primer y segundo nivel de jerarquía, habría que hacer un trabajo exhaustivo y principalmente eso nos lleva a la ley de administración pública, etc. Pero en cuanto a este texto, no está determinado, sino que me habla de primer y segundo nivel de jerarquía de las instituciones públicas. Pero lo que se saca de este texto es que la condición, o sea, la mera condición de empleado o de funcionario público no me hace inmediatamente tener un conflicto de interés para participar
en contrataciones con el Estado, sino que tienen que ser esos con nombre y apellido y los funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de la institución. Luego están los jefes subjefes de Estado Mayor de la Fuerza Armada, así como el jefe subjefe de la policía. Y luego entonces va una categoría que supersede a todo lo anterior. Y es aquellos funcionarios públicos con injerencia o poder de decisión en cualquier etapa del procedimiento de contratación administrativa. Y evidentemente todo personal de la entidad contratante. Pero sobre este punto quisiera detenerme un poco. En primer lugar, cuando me hablan de los funcionarios públicos con injerencia en cualquier etapa del proceso, evidentemente que esto no quiere decir que sean solamente los funcionarios de primer y segundo nivel, sino que los funcionarios de primer y segundo nivel serían, aunque no tengan ningún tipo de influencia en la contratación, si son de primer y segundo nivel de jerarquía, entrarían dentro de la prohibición. Pero luego, entonces, en contraste, los funcionarios públicos con injerencia o poder de decisión, aunque no sean de segundo nivel ni de primer nivel de jerarquía, entonces entrarían igualmente en la prohibición. Y luego me habla de todo personal de la entidad contratante, es decir, que aunque yo no tenga injerencia o poder de decisión, o aunque yo no tenga ni primer ni segundo nivel de jerarquía, si yo formo parte de la institución contratante, entonces yo entro dentro de la prohibición para contratar. Y entonces, bajo ese contexto, es bastante claro. Eso incluso hemos tenido anteriormente en el manejo en la prensa, principalmente hemos tenido senadores que han defendido su derecho a licitar, hemos tenido incluso jueces que han sido suspendidos porque fueron encontrados que estaban participando en licitaciones con el Estado. Entonces, bueno, de esta parte queda claro que todos esos funcionarios entran dentro de la prohibición. Luego entonces tenemos un segundo grupo, que es el grupo de los familiares, que en la ley 340-06 me habla de parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundo grado, inclusive de los funcionarios relacionados con la contratación, cubiertos con la prohibición, así como los cónyuges, las parejas en unión libre, las personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva. Es una manera muy interesante de llamarle a un novio, por ejemplo, una novia, o con las que hayan procreado hijos y descendientes de estas personas. Sin embargo, aquí es muy importante detenernos de nuevo, y aquí vemos una marcada intención del legislador de que los familiares que tienen la prohibición son aquellos solamente de los funcionarios relacionados con la contratación cubiertos por la prohibición. Es decir, que lo que me prohíbe es a los familiares que se encuentren de alguna manera, y en esto la ley es bastante amplia, que se encuentren de alguna manera relacionados con la contratación. Y esto evidentemente que me dice que yo puedo ser pariente de una de las personas que se mencionan en los artículos anteriores. Sin embargo, si esa persona no está relacionada con la contratación, entonces yo no tengo ningún tipo de impedimento de participar, de vender al Estado. Por ejemplo, si yo soy hermano de un senador, si yo soy hermano del jefe de la policía, del jefe de Estado Mayor, y yo no estoy participando en una licitación que se encuentre relacionada con la institución en la cual se encuentra ese funcionario, dígase una persona que no estaría relacionada con la contratación de ninguna manera, ni directa ni indirectamente, entonces yo no tendría una prohibición para participar en el sentido general, participar en otras instituciones públicas como oferente o como contratista. Luego tenemos un tercer grupo, que aunque la ley no le llama así, yo le llamo los conflictos de intereses organizacionales. ¿Y en qué consisten esos conflictos de intereses? Bueno, si se fijan, la prohibición alcanza no solamente a las personas físicas que mencionábamos en los numerales anteriores, a esos funcionarios, sino que también alcanza a las personas naturales en las cuales esas personas, o sea, o lo que es lo mismo en las empresas, en las cuales esas personas tengan más de un 10% de participación. Y esto
me genera también no solo, o sea, además de generarme una prohibición, dígase, no solamente es que como persona física tú no puedes, sino que en aquellas empresas en las cuales tú tengas más de un 10%, tú tampoco podrías participar. Pero si es para aquellas empresas donde se encuentran en más de un 10%, entonces eso me genera también una apertura. Dígase, en aquellas empresas donde yo tenga menos de un 10%, dicha empresa sí podría participar. Pero si nos fijamos, menciona a los numerales del 1 al 4, lo cual me elimina a todo lo que tenga que ver con los funcionarios relacionados con la contratación. ¿Qué me quiere decir eso? Es de que aunque yo tenga un 5% en una empresa, si mi primo es el presidente del comité de compra de una institución, yo, o sea, aunque tenga menos de un 10%, mi empresa no podría participar como oferente. Pero esta es una prohibición que ha generado mucha controversia, ya que, aunque lo que se quiso con el tema del 10% es excluir de que, bueno, de que si tú no tienes una empresa, si tú no tienes más de un 10%, porque tú no tienes realmente tanto interés, no tienes tanto control sobre esa compañía. Pero en la realidad, por ejemplo, del mercado dominicano, eso, es una alerta que podría generar problemas de todos modos. De hecho, en el proyecto de modificación de la ley de contratación pública, o sea, este numeral fue eliminado. Es decir, que aunque tú no puedes ser socio de ninguna compañía, ni menos ni más de un 10%. Y luego entonces tenemos las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa del procedimiento de contratación o que hayan participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o los diseños respectivos. ¿Qué me quiere decir esto? Que si yo, que participo como asesor de muchas instituciones en todo lo que tiene que ver en la preparación del procedimiento de contratación, yo no puedo figurar luego como oferente, no puedo figurar luego como ganador de ese mismo proceso. Y también entonces eso incluiría a las personas o a las empresas que hayan participado en la elaboración de las especificaciones técnicas. Y esto, al igual que el punto anterior, me genera también una apertura. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que dentro del mercado de gobierno hay la posibilidad de que el Estado haga un proceso o contrate una empresa o contrate una persona para desarrollar las especificaciones técnicas de un proceso. Y realmente esto es así. O sea, en mi experiencia he visto que para procedimientos muy complicados y para asegurarse que esas especificaciones técnicas realmente respondan a la realidad del mercado, a la realidad de lo que se necesita y a la realidad no solamente de lo que se necesita, sino también de cómo contratarlo, se hace una contratación especial para que sea una empresa y no el entidad contratante directamente, que redacte esas especificaciones técnicas y luego entonces se lanza el proceso. Evidentemente que esto le da una ventaja indebida, lo cual violaría el principio de libre competencia, porque esa persona, esa empresa tendrá información privilegiada sobre el proceso y no puede luego participar en, en el proceso para ganar. Y finalmente están las empresas que podríamos llamar, las empresas no, las personas físicas o jurídicas, que podríamos llamarlo como las condenadas, las desdichadas o las malvadas. Y incluso, o sea, me generó mucha curiosidad de que actualmente se encuentra discutiendo el nuevo proyecto de ley de contratación pública en el Senado. Y se mencionaba de que había una recomendación de que las empresas condenadas por corrupción no pudiesen participar con el Estado, y se mencionaba como una novedad, como algo de que debía agregarse como una novedad, pero realmente esto se encuentra ya en el texto de la ley y sé que se encuentra también en el texto del proyecto. Y se encuentra de la siguiente forma: me habla de todas estas en distintos contextos. Por un lado están las personas físicas y jurídicas que han sido condenadas mediante sentencia que ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por delitos de falsedad contra la propiedad, de cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencia, prevaricación, revelación de secretos, uso de información privilegiada, delito contra las finanzas públicas, etc. Si se fijan, aunque no utiliza textualmente la palabra corrupción, todos esos delitos
todas esas infracciones son precisamente que tienen que ver por la corrupción administrativa. Incluso me habla expresamente de que si la condena fuera por delito contra la administración pública, la prohibición para contratar con el Estado es perpetua. Es decir, que actualmente, si una empresa es condenada por corrupción, esa empresa estará vedada para siempre de contratar con el Estado. Luego me habla también de las empresas cuyos directivos hayan sido condenados por delitos contra la administración pública, delito contra la fe pública, delito comprendido en las convenciones internacionales de las que el país es signatario, que incluso hay una convención contra la lucha contra la corrupción. Entonces, evidentemente que esa parte se encuentra más que cubierta. Me habla de las personas físicas o jurídicas que se encuentran inhabilitadas en virtud de cualquier ordenamiento jurídico, las personas que suministran informaciones falsas o que participen en actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratación, las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para contratar con el Estado. Y finalmente están las personas naturales o jurídicas que no estén al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o de la seguridad social. Por eso vemos que siempre en todo proceso es sin faltar que para participar hay que enviar certificación de impuesto al día y certificación de que se encuentra al día con la tesorería de la seguridad social. Entonces, este grupo representa cualquier tipo de empresa o sus directivos, y lo cual incluiría también a sus socios, que tenga a personas condenadas por estos delitos o por este tipo de infracciones o por este tipo de inhabilitaciones, automáticamente genera una imposibilidad, una prohibición para contratar con el Estado. Y en algunas ocasiones, como habla el numeral 8, esta prohibición sería permanente, sería perpetua. Es muy importante tener en cuenta que la institución, perdón, o para aquellos funcionarios públicos, esa prohibición se extiende hasta luego de 6 meses de haber salido del cargo. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque no es simplemente bueno, ya yo no soy funcionario, sino que es una prohibición que tiene que ver con, o sea, que se extiende a 6 meses. Esto se busca porque se supone que o casi siempre sucede, y sobre todo en el mercado dominicano, de que aunque yo acabo de salir, todavía puedo que en los primeros meses tenga cierta influencia sobre la contratación. ¿Cuáles serían las consecuencias? Tenemos dos tipos, o digamos, o dos categorías de consecuencias. Por un lado están las consecuencias para los funcionarios públicos, que me habla de amonestación escrita, suspensión sin goce de salario, despidos y responsabilidad patronal, sometimiento a la justicia. Cuando me habla de sometimiento a la justicia, esto habla de que independientemente de la sanción administrativa que se mencionan aquí, esto no quita, y la ley expresamente lo dice, cualquier tipo de responsabilidad civil o responsabilidad penal que se pueda derivar de mis actuaciones. Luego entonces están las consecuencias para los proveedores, que igual me habla de advertencia escrita, ejecución de las garantías, o sea, digamos, la consecuencia directa de que si en el transcurso de la preparación de la oferta se identifica de que yo tengo esa previsión, además de descalificarme, a mí me pueden ejecutar la garantía, por ejemplo, de necesidad de la oferta. O si esta prohibición es identificada en el transcurso de la ejecución del contrato, además de que me pueden ejecutar la garantía de fiel cumplimiento, aquí me habla de que me pueden ejecutar las penalidades establecidas en el pliego de condiciones o el contrato, la rescisión unilateral sin responsabilidad para la entidad contratante, o sea, me pueden terminar mi contrato. Y luego entonces está la más severa, que es la inhabilitación temporal o definitiva, conforme a la gravedad de la falta. Entonces, como podemos ver, las consecuencias no solamente pueden ser de índole administrativa, sino también que pueden ser consecuencias que me pueden acarrear graves perjuicios económicos, no solamente en esa contratación particular, sino también en el futuro, ya que a mí me pueden habilitar de manera permanente. Además de que también podría comprometer mi responsabilidad civil contractual o incluso de otro tipo. Entonces, si tienen alguna Excelente. pregunta, algún tipo de... eso fue lo que habían preparado para el día de hoy.
Quedo a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Ernesto. No sé si hay alguna pregunta. Si quieren, mientras piensan alguna pregunta, todavía hay tiempo. Aprovecho para dos cositas. Estábamos con la alerta temprana. En la alerta temprana, cuando ustedes entran y, bueno, cuando le dan a notificar cambios, aquí siempre me aparece esto que dice GPT de Conexis, de la ley 340 y el reglamento nuevo que está a disposición. Esa es una gran herramienta para estudiar la ley, ¿verdad? Entonces, ¿qué prohibiciones, visiones afectan a los funcionarios? ¿Verdad? Uno puede utilizar esta herramienta para estudiar la ley, ¿verdad? Personas relacionadas, está prohibido contrato mediante dispersas de procedimientos de licitación y demás. Y aquí vienen las, ¿cómo se llama? Las preferencias a todo tipo de preguntas que ustedes pueden hacer. Inclusive tiene preguntas, pueden los parientes de funcionarios ser oferentes, ¿verdad? Vienen, el sistema, ¿verdad? Analiza el contexto de la normativa y me hace referencias a los diferentes lugares donde se toca esos temas, facilitándome a mí estudiar. Y otra cosa que también viene en la alerta diaria que puede ser de interés, voy a regresar aquí, es aquí abajo viene la biblioteca de charlas, biblioteca de cursos. Y esa biblioteca de cursos para clientes de Conexis, dentro de la República Dominicana tenemos bastantes ya charlas que venimos dando con Luis Ernesto, con el licenciado Luis Ernesto desde el año pasado, que están a su disposición. Igual para clientes, para personas que no son clientes de nosotros, en Licita y Gana, en la parte de noticias y eventos, hay diferentes videos de charlas en República Dominicana y otros países, México y demás, Costa Rica. Aquí tenemos una interesante que dimos la vez pasada sobre planes de compra para el segundo semestre que la pueden revisar. Y con esto terminamos hoy. Nada más voy a mostrarles el sondeo final, que es, bueno, si alguno tiene interés en hacer que hagamos una presentación personalizada para sus empresas de Conexis Dominicana, de nuestra plataforma de servicios de Conexis Dominicana, sería la opción 1. Servicios de Conexis en México, Costa Rica, Panamá, la opción 2. Ya soy suscriptor y necesito algún tipo de asistencia, la opción 3. Y si alguno tiene interés en la capacitación de gestión de licitaciones personalizada para sus negocios, a cargo de la instructora Ivonne, entonces con gusto le podemos enviar información. Sería la opción 4. Y por lo demás, hoy terminamos aquí. Muchas gracias, Luis Ernesto. Muchas gracias, Ivonne. Y quedamos a la mejor disposición. Les dejo esta pantalla del sondeo final por si desean revisarla. Ivonne, Sí. ¿quiere decir algo con respecto a la capacitación o un No. recordatorio, invitación? Estamos claros. ¿Ok? Estamos listos. Estamos listos. Entonces aquí les dejamos esto. Muchas gracias y nos vemos dentro de un mes. Si tienen sugerencias con respecto a nuevas capacitaciones de este tipo, nuevos webinars, temas para nuevos webinars, al salir ustedes de aquí, de este webinar, les aparece una encuestita ahí. Ahí pueden poner temas que nosotros podamos desarrollar y con todo gusto. Bueno, muchas gracias por su participación
y estamos a las órdenes. Saludos. Bien, Bueno. gracias a todos. Buenas tardes.